realmente la gente no quiere cocinar. Entonces lo que tengo que hacer es convencerle, quitarle todos esos problemas que tienen en la mente y que les impiden cocinar, quitárselos quitar las excusas para que se animen a cocinar. Entonces tiene que ser súper fácil, con ingredientes que puedes encontrar en el supermercado, de temporada a ser posible, muy pocos pasos y con lo que tengas en casa y con unas nociones básicas de cocina. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. La Navidad está ya aquí y los preparativos pues nos suelen estresar. Entre otros factores que nos preocupan está la cocina. Queremos hacer algo especial, rico, agasajar, pero tampoco complicarnos demasiado. Además falta tiempo y a veces también ideas. Para tenerlas, hablamos hoy con Roberto Bosquet. Roberto, chef Bosquet, es además de chef, bombero, atleta y creador de contenido gastronómico. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. En 2018 fue nombrado el mejor foodie de España. Colabora con ABC Bienestar desde hace 5 años y en 2023 se diplomó en Le Cordon Bleu de Madrid. Es cofundador del restaurante Naked and Sated y autor de los libros Fast Food Saludable, El placer de comer sin remordimientos, Express y Todos a la mesa, que acaba de publicar y que promete recetas brutales para cada momento. Bienvenido, Roberto, al podcast. Muchas gracias. ¿Qué tal? Felices de tenerte porque al final estás en Bienestar desde que empezó este medio, esta aventura. Nos has acompañado con esas recetas saludables y además muy fáciles siempre. Y bueno, ahora con la ocasión de este libro, Todos a la mesa, dijimos, pues sí, nos vamos a sentar a la mesa ayudados por Roberto para que estas Navidades por lo menos tengamos algunas ideas y cosas fáciles, como las que haces tú. ¿De dónde te salen? Ahora contaremos un poco tu historia, ¿no? Pero ¿de dónde te vienen estas ideas de cosas tan sencillas de ejecutar, ricas a la vez, ¿no? Creativas, diferentes? ¿Dónde encuentras inspiración? Pues yo lo que hago es buscar un poco, pensar el resultado que quiero y luego lo que hago es que cumpla los requisitos que debería para el medio donde lo voy a publicar. Por ejemplo, para Instagram sí que intento que sea con muy pocos pasos, con muy pocos ingredientes, pocas elaboraciones y muy fáciles de preparar. Sí que en los libros son más elaboradas. Luego también en ABC Bienestar son estilo Instagram. Porque en ABC y en Instagram lo que busco es convencer a la gente en muy pocos segundos para que cocinen. Porque cuantas más dificultades... Realmente la gente no quiere cocinar. Entonces lo que tengo que hacer es convencerle, quitarle todos esos problemas que tienen en la mente y que les impiden cocinar, quitárselos quitar las excusas para que se animen a cocinar. Entonces tiene que ser súper fácil, con ingredientes que puedes encontrar en el supermercado, de temporada a ser posible, muy pocos pasos y con lo que tengas en casa y con unas nociones básicas de cocina. Oye, con lo que tengas en casa, ¿eh? Eso es buenísimo. Normalmente hay algunos ingredientes que tú digas, venga, estos son básicos para tener en casa. Pues para empezar, aceite de oliva virgen extra, sal, proteínas en forma, mi favorita es los huevos. Luego también hidratos de carbono en forma de fruta y, por ejemplo, patata o boniato. Y luego también legumbres, arroz. O sea, esos serían los básicos. Y a partir de ahí... Uh-huh. Claro, porque él lo dice muy claro. ¿Qué hay que hacer lo primero? Pues atreverte a entrar a la cocina, ¿no? Atreverte a ponerte manos a la obra. Entiendo que tus recetas también tienen una fase de experimentación, de prueba y error, y no hay que tener miedo. ¿Por qué tenemos ese miedo a probar? El miedo tenía yo, que soy el que probaba las recetas, porque yo empecé y no sabía cocinar. Y encima lo que yo hacía, o sea, lo que yo estoy haciendo no existía. Entonces tenía que buscar qué cosas eran saludables y cuáles no, y coger recetas que no eran saludables, cambiar los ingredientes que no lo eran por ingredientes saludables, que claro, no tienen nada que ver porque no es lo mismo utilizar harina que boniato. No es lo mismo utilizar dátiles que azúcar. O sea, el comportamiento es diferente, las texturas son diferentes y el resultado y el poder endulzante, por ejemplo, también no tiene nada que ver. Entonces era experimentar, buscar texturas y al principio sí que cogía recetas y las cambiaba y luego ya directamente, claro, llegué a un punto en que cambiaba tantas cosas de la receta que al final no tenían nada que ver con la receta original. Y ya llegó un punto en que directamente ya preparaba la receta desde cero. Además, imagino que al principio tirarías un poco con lo básico, con los accesorios que tenemos un poco en la cocina. Pero también me gustaría saber cuáles son estos accesorios imprescindibles que te gustaría que todos tuviéramos en la cocina. Aquí lo que yo hago también es intentar que no llenéis la cocina de cosas que no, porque seguramente tendréis en casa un esterilizador,
que la habréis comprado alguna vez y seguramente la habéis usado como mucho 2 veces, siendo generoso. Y hay veces que compramos cosas que están muy guay, pero que las utilizas una vez y ya no las vuelves a utilizar. Y como esos 1000 utensilios que tenemos en la cocina, que al final lo llenamos de trastos y no utilizamos. Yo, por ejemplo, tuve una panificadora hace un montón de años y la usé 2 veces. O sea, ya no la volví a utilizar. Y encima, claro, es un aparato grande que pues no te sirve mucho. O sea, a ver, a mí no me servía de mucho, seguramente hay gente que sí, pero al final hay cosas que no utilizamos tanto. Entonces tenemos que irnos a cosas básicas. Por ejemplo, sí que el air fryer, que realmente sí que es muy útil. Sobre todo cuando quieres ahorrar tiempo, porque hay gente que se cree que el air fryer cocina súper rápido. No cocina súper rápido. El tema es que una cocción en air fryer versus horno puede variar a lo mejor 2 minutos, como mucho. Pero sí que es cierto que te ahorras el precalentado, porque un precalentado de horno, si tu horno es muy nuevo, puede que en 5 minutos tengas la temperatura, pero si no puede estar hasta 15 minutos hasta que llegas a la temperatura. El air fryer en 30 segundos ya está trabajando a la temperatura correcta. Entonces ahí te ahorras bastante tiempo. Ahí sí que ahorras tiempo. Entonces air fryer seguro y luego una procesadora de alimentos luego, o no. Una procesadora tienes que tener algo para picar. Lo ideal es, si te cabe, un robot de cocina porque, claro, pues hace muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, para cosas pequeñas no te llega a valer porque no llega a coger la comida para poderla triturar. Entonces sí que es ideal por lo menos tener un brazo, que eso sí que sirve prácticamente para cualquier cosa. Yo he escuchado a Roberto hablar de accesorios, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo de la tabla de madera, ¿no? ¿Cuáles son lo que utilizas tú de cucharones, tablas, todo esto? ¿Qué utilizas? Pues a veces nos complicamos mucho y realmente es mejor tener 3 cuchillos buenos, uno para cada cosa, o una puntilla, un cuchillo de sierra y luego un cuchillo de chef o cebollero. Con eso puedes hacer prácticamente todas las recetas. Luego una buena tabla, porque a veces tenemos 1000 tablas y de plástico y tal y al final pues no. Tiene que ser lo mejor es de madera. En hostelería no está permitida la madera porque es un material poroso que, claro, se quedan restos de alimentos. Pero ¿qué pasa? Que los patógenos no pueden sobrevivir en la madera, entonces se acaban muriendo. Entonces al final resulta que si tú tienes un buen cuidado de tu tabla, la lavas bien, la frotas, es más seguro que cualquier otro material porque, por ejemplo, el plástico, cada vez que estamos cortando plástico, sobre plástico se crean unas micropartículas que esas micropartículas van a los alimentos y al final pues estás comiendo plástico. Yo también al verte preparar esas recetas no tan fáciles y tan creativas, una constante que tienes, además de que reemplazas alimentos, es el tema del azúcar. Porque tú sí que haces muchas cosas dulces, es lo también muy interesante, pero no utilizas azúcar. ¿Qué sustitutos podemos tener a mano en la cocina siempre para...? Lo principal que hago es utilizar fruta. Desde plátano, dátiles. Los dátiles realmente es lo que mejor funciona. También aprovechar el sabor de los alimentos, porque muchas veces vamos a cualquier restaurante, que no sea entre los míos, y nos tomamos, por ejemplo, una tarta de calabaza, o una tarta de chocolate, o una tarta de vainilla. Pero es que no es eso. O sea, es una tarta de azúcar con un toque de calabaza o con un toque de chocolate, porque eso no sabe a chocolate, o sea, sabe a chocolate un poco, pero realmente es de azúcar. Entonces tú lo que tienes que buscar es que las cosas sepan a lo que tienen que saber. Por ejemplo, tú haces un pastel de calabaza, pues endulzas lo justo y necesario con dátiles, plátano o algún edulcorante como el eritritol, pero lo justo para que pase a ser un postre, para que sea dulce, para que deje de ser neutro y sea dulce, no para que sea una bomba dulce con un leve toque de calabaza. Igual que chocolate, si haces un pastel con chocolate del 70-80%, ahí ya sabe a chocolate de verdad y sabe a lo que tiene que saber, no a azúcar con cosas. De los dulces así que has preparado en Instagram, ¿cuáles tienes así como un recuerdo de que esto, por más que lo hago y me lo vuelven a pedir, y me vuelven a pedir la receta, y me vuelven a pedir? Hombre, algo que no falla nunca son los donuts, o sea, los donakeds, porque bueno, eso al final también lo bueno que tiene es que luego al final la gente sigue haciendo la misma receta que hago yo, pero que sí que es cierto que es un postre que puedes hacerlo prácticamente del sabor que quieras, porque puedes añadirle cacao y salida de chocolate, sin cacao pues se queda neutro, puedes añadirle vainilla, puedes añadirle ralladura de limón, de naranja, puedes hacerlo prácticamente del sabor que quieras con la base que yo preparo, porque yo básicamente parto de calabaza, boniato o zanahoria y luego ya endulzo con dátiles o con cualquier otra fruta
y luego ya le puedes añadir el sabor que tú quieras. Si le pones naranja, se va a comer todo el sabor y vas a ver a naranja, porque al final la zanahoria, la calabaza y el boniato sobre todo el boniato, son bastante neutros. Entonces cualquier sabor que le añadas se va a apoderar bastante. Además sirve para conquistar a los niños y a los adolescentes que están siempre pidiendo, bueno, que les gusta mucho el dulce en general, y que quieren esos alimentos procesados y envasados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para decirle, mira, en lugar de esto, come esto? Pues lo primero es no contárselo y que lo prueben. Y luego que lo prueben, ya les dices lo que es y que lo alucinan. Porque dicen, ostras, esto está bueno de verdad. O doy fe. Me acuerdo perfectamente de unas galletas de coco, limón y avena. Las hice en la pandemia, que era una receta de Roberto, y se las puse ahí a mi hijo y bueno, ¡ay, mamá, esto está increíble! Y digo, muy bien, hijo, pues muy bien, así van a ser todas tus galletas. Y claro, yo, por ejemplo, mis hijos, mira, ayer les llevé galletas mareadas de las del libro. Claro, ellos más felices que felices con las galletas. Y ellos, claro, ellos preguntan, ¿es casero? ¿Lo has hecho tú? Entonces ya se lo comen tranquilos y les encanta. Y además se acerca la Navidad, estamos ya metidos en las fiestas y empezamos a pensar en qué poner en la mesa, ¿no? Y no sé si nos puedes dar algunas ideas, por ejemplo, de entrantes. Entonces, bueno, ¿con qué empiezo? Que no sea lo de siempre y además que sea algo un poco más saludable. Pues de entrantes, por ejemplo, en el libro tenemos bastantes y para empezar podemos utilizar algunas de las ensaladas, que sí que recomiendo mucho utilizar ensaladas porque al final luego son cenas muy contundentes y pues bueno, pues para aligerar la situación pues están bastante bien. Y luego también tenemos muchos entrantes muy sencillos como por ejemplo un provolone, que es súper fácil de hacer, no quita nada de tiempo, lo ideal es prepararlo 5 minutos, o sea, mientras estás poniendo en la mesa, lo pones en el horno y eso nada, en 15 minutitos lo tienes preparado y claro, es algo que gusta a todo el mundo. Uh-huh. Normalmente para hacer estos entrantes, estas ensaladas y tal, ¿recomendarías algún tipo de vegetales en concreto que te gustan? Porque yo siempre he comentado de Roberto que a mí me parece que siempre hace como sinfonías con los sabores, ¿no? O sea, tiene una particularidad que es que, claro, de repente cuando nos envía las recetas que hace para ABC Bienestar, digo, pero vamos a ver, ¿cómo ha puesto aquí jengibre y luego coco y luego tal? O sea, aparentemente es todo como raro, pero luego todo en pasta. Es que claro, yo pensaba que eso le pasaba a todo el mundo, pero no. Mucha gente se pone a hacer combinaciones y luego pues no encajan. Pero claro, como en mi cabeza están muy integrados y combinaciones... O sea, yo por ejemplo, estoy haciendo un turrón, que lo hemos hecho en ABC, un turrón de naranja y jengibre. Y claro, yo por ejemplo estoy pensando qué sabores ponerle y digo, pues un cítrico. Y luego para potenciar y darle un toque, no llega a ser picante, pero sí que un poco de calor, pues jengibre le va súper bien. Y sin querer, o sea, es que me sale solo eso o el cardamomo también le va súper bien. Y a lo mejor cúrcuma no le iría tan bien. Porque tú lo tienes en la cabeza, Roberto. Sí, es que, no sé, yo lo pienso y me encaja o no me encaja. O sea, pensarías los sabores, esto es curioso, ¿eh? Claro, es que yo pienso los sabores o el resultado que quiero final y luego, por ejemplo, con soja, me dices, ¿qué hierba le pondrías a algo con soja? Pues siempre me sale cilantro. Pero sin probarlo, ¿no? Sí, en claro, la cabeza. O sea, ya me Esto lo tienen que... algunos grandes chefs, David Muñoz siempre lo cuenta también, que caza los sabores en la cabeza como tú. Porque ¿cómo fue tu camino? Porque dijimos bombero así muy rápidamente, pero para la gente que no lo sabe, claro, tú descubriste que tenías esto mientras trabajabas de lo que para lo que te habías preparado y dijiste, ups. Yo es que estaba haciendo las oposiciones para bombero y claro, estudiar más no podía porque yo abría la biblioteca y la cerraba y descansaba para entrenar. Entonces, claro, digo, a ver qué puedo hacer para, pues yo qué sé, pues para rendir mejor, ¿no? Porque al final pues siempre quieres... Y dije, bueno, pues voy a cambiar un poco mi alimentación, que no es que comiera mal, pero no comía perfecto. O sea, podía comer mucho mejor y claro, ahí pues las revistas ya decían, sobre 2007, 2008, ya decían, no, pues el desayuno para recuperarte del entrenamiento, o qué comer antes de una competición, tal. Y claro, yo entiendo que esto es rendir mejor. Dije, pues voy a intentar seguir estos pasos, introducirlo en mi alimentación y a ver qué tal funciona. Y nada, yo le decía a mi madre, pues nada, no me pongas esto, o no me frías nada, o no pongas salsas, o no me pongas o postres, pues ponme fruta. Y yo me sentía mejor, sobre todo descansaba mejor y rendía mejor, lo notaba sobre todo después de comer. Porque tú, imagínate, estás estudiando todo el día, te vas a comer, te comes un plato de paella, un cocido y luego, vamos, te duermes en la mesa. Y claro, si tomas, pues yo qué sé, una ensalada o a lo mejor un poco de proteína con algo de hidratos de carbono tipo patata o un poquito de arroz que no sea muy pesado, estás más ligero, más activo y puedes continuar con el día. Si no, pues nada, tendrá una modorra que eso no hay quien lo levante. Y me fue bien
aprobé las oposiciones y luego dije, bueno, pues voy a intentar mantener esto en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, toda la plancha, hervido, sin postres, eso era muy aburrido. Y dije, bueno, pues si quiero mantener esto, o lo hago más divertido, o vamos, es inviable. Y me puse a investigar, esto ya estamos en 2010, 2011, me puse a investigar y no encontré, por lo menos, ni cursos de cocina saludable, ni recetas, ni libros, no encontré absolutamente nada. Entonces dije, pues bueno, voy a intentar hacerlo yo. Y yo con 24 años que tenía entonces, no sabía que había que darle la vuelta a la tortilla, pelaba los kibos cuadrados, o sea, ya no había cocinado, o sea, sabía cosas básicas, pero no sabía cocinar. Y nada, me puse a experimentar y lo que he dicho antes, le quitaba el azúcar a las cosas, las harinas refinadas y no freía nada, me inventaba salsas, me lo comía yo porque claro, tú cuando cocinas algo, imagínate, vamos a imaginar que hay un estándar oficial para decir el sabor de los platos. Pues imagínate que tú cocinas algo que es un 4, pero como lo has cocinado tú, para ti a lo mejor es un 6. Tampoco nos volvamos locos, pero es un 6. Claro, tú te lo comes, pero lo haces para alguien y te dice, un 4, está complicado. Un 4. Y claro, pues yo seguía esforzándome porque, bueno, yo quería conseguirlo y pensaba que lo iba a conseguir. Y ya de vez en cuando mi mujer me decía, que no repetirás aquello que hiciste. Ya dices, ostras, pues ya parece... Luego ya mis amigos a lo mejor nos íbamos de paella o tal y decían, ¿no nos harás una tarta tal o no harás tú la comida? Y digo, bueno, pues ya parece que la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Y ahí apareció Instagram, que Instagram creo que nació sobre 2012 o por ahí, y era en 2013 más o menos. Mi mujer y mi mejor amigo me dijeron, ábrete una cuenta de Instagram, que ahí la gente sube cosas de comida y tal. Y nada, me abrí la cuenta, pero igual ponía yo una foto en el feed que haciendo una paella, que haciendo deporte. O sea, iba subiendo cosas, pero tampoco era... De hecho, el trabajo que tengo ahora no existía. O sea, las marcas no trabajaban con Instagram para nada. Y llegó un momento que dije, bueno, a mí la alimentación me ha ayudado, ahora ya consigo disfrutarla, la alimentación saludable. Voy a intentar, yo qué sé, pues enseñárselo al mundo. O sea, que, a ver, que tenía muy pocos seguidores, que no sabía el recorrido que podía haber, pero digo, bueno, pues a ver si, yo qué sé, si ayuda a alguien, a una persona, pues ya por mí, pues bien. Y empecé a poner el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena, porque claro, no tenía seguidores, entonces yo lo publicaba y no me contestaba nadie. Y de repente la gente empezó a hacer mis recetas. Claro, yo decía, estoy alucinando, o sea, era el objetivo, pero nunca me hubiera esperado conseguirlo. O sea, no esperaba que la gente... Porque es que esto... Ahora sí que haces recetas, le salen de hecho cuentas de bajo las piedras. Eras un pionero realmente. Pero entonces nadie hacía eso. A lo mejor ponían fotos de comida, yo miraba Instagram, fotos de comida y tal, pero no, o de experiencias, pero no llegaba a ser... Y claro, la gente empezó a hacer mis recetas y ya gente famosa, Ibai Gómez e Ingrid, empezaron a hacer mis recetas, lo publicaban y claro... Más gente famosa empezó a hacer mis recetas y ya pues la bola se hizo un poquito más grande, yo me motivé más, dije, bueno, pues voy a intentar llegar al máximo de gente posible. Y de ahí vino la sociedad un poco también para Naked, ¿no? Sí, con Ibai, con Marcos Llorente. Y lo que nos ha también llamado la atención y creo que también es digno de destacar es que después de tener tu restaurante, después de abrir más restaurantes, de que vaya bien la cosa, aunque haya... y teniendo mucho trabajo detrás, por supuesto, te ha sido Le Cordon Bleu. Sí, porque, claro, yo normalmente lo normal es aprender a cocinar y luego ya pues lo adaptas a un tipo de cocina, como por ejemplo en este caso pues a cocina saludable. Pero es que yo aprendí directamente a hacer cocina saludable y yo me di cuenta de que cosas normales no sabía hacer. O sea, no sabía utilizar harina, no sabía utilizar azúcar. De hecho, a día de hoy me es más fácil utilizar cosas integrales que harina normal porque no la tengo muy cogida, o igual con azúcar. Me dicen, haz una receta con azúcar, me cuesta un poco porque es que no lo utilizo o lo utilizo muy poco. Entonces, claro, me es más difícil eso que... Entonces, ahí lo que aprendí son cosas tradicionales y en la forma originaria de hacer las cosas. Sí, de hecho, hay una parte en tu libro Todos a la mesa que nos parecía muy interesante porque son como los fondos de armario, por así decir, que a veces no sabemos prepararlos, ¿no? Pues eso, un fumet de pescado, unas cosas como básicas. Esa es un poco, lo has plasmado en el libro, esa necesidad que a veces tenemos todos de, pues eso, no sé cómo hacerlo. Es que el tema también es que, por ejemplo, para hacer un guiso o un caldo, muchas veces decimos, no tenemos tiempo, es que no tengo tiempo. Pues yo, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, hice un caldo porque no tenía tiempo. Lo que hice es, fui a compré distintos huesos
Y llegué a casa, los puse todos en el horno con un poquito de aceite. En el horno, a que se tuesten, luego lo metes en una olla con verduras, agua, cierras y a la hora de comer lo sacas y a comer. Puse unas patatas y nada, patatas con carne, con un sabor espectacular, súper saludable. Y vamos, no me costó, o sea, no perdí tiempo. De hecho, eso lo hago cuando sé que no voy a tener tiempo y para que se vaya haciendo solo. Al final esas cosas pues es importante tenerlas. Luego, por ejemplo, salsas como chimichurri, que lo tengo en el libro, o pesto. Cuesta lo mismo hacer, bueno, de hecho cuesta menos, hacer 1 litro de salsa que hacer una ración, porque para empezar no vas a poderla triturar. Entonces vale la pena hacer mucha cantidad y luego pues lo congelas en moldes, en cualquier, incluso moldes de donut, lo que quieras, lo pones en moldes, el molde que tengas en casa, lo llenas al congelador y luego cuando esté congelado lo pasas a una bolsa hermética y cuando tú quieres pesto, pues coges, lo sacas al microondas 10 segundos y ya lo tienes listo como si estuviera recién hecho. Y con eso salsas también, por ejemplo, una pastilla de ave creme casera, tú haces un caldo y luego lo reduces hasta que se queda nada, pues casi 100 gramos de caldo y eso está súper concentrado, eso lo guardas en cubiteras y eso para enriquecer cualquier sopa, cualquier caldo, incluso para hacer una salsa, eso con una cucharadita de nata, lo calientas y tienes una salsa espectacular para carne o para cualquier verdura. Uh-huh. Sí, porque antes hablamos, por ejemplo, de los entrantes para Navidad y de principales y demás, así que dices, mira, es que esto de verdad es fácil y es más saludable. Pues, por ejemplo, está la pierna de cordero, que yo la recomiendo mucho porque es un plato que tú pruebas en los restaurantes y, claro, vas al restaurante, está que se deshace la carne y te dicen, esto ha estado 8 millones de horas a baja temperatura, no sé qué, y luego lo haces tú en casa y te queda duro. Y dices, ostras, es que, claro, en el restaurante, pues yo te enseño el truco para que, perdiendo 10 minutos de tu tiempo, consigas que te quede, vamos, que coges el hueso y la carne se queda en el plato. En pescado, algo muy sencillo, porque los pescados, un pescado blanco, que claro, dices, ¿qué le hago? Y sin mucho esfuerzo haces una mayonesa, que claro, la mayonesa, cuando probéis la mayonesa casera os daréis cuenta de que no tiene nada que ver con la mayonesa que vende. Y una mayonesa es tan sencilla como que también está el problema de, es que hacer una mayonesa es que es muy complicado, el truco, hay millones de trucos y no valen para nada ninguno. El truco es hacer la receta. O sea, poner los ingredientes en el vaso batidor, triturar y ya está, no tiene más. Uh-huh. Y haces una mayonesa que le puedes poner, pues le pones ajo y ya tienes ajonesa. Le pones chipotle y ya tienes le puedes llamar, lo pones en la mesa mayo chipotle. O sea, dices mayo no sé qué y ya has quedado súper de moderno y al final pues nada, es una mayonesa con algún ingrediente. Y eso lo pones encima de un pescado blanco como el bacalao o la merluza, lo metes en el horno y tienes un pescado gratinado en 15 minutos. Digamos, eso es un plato de 10. Un toquecito ahí, qué bueno, ¿no? O sea, sí. Podría ser eso, lo de ajo, algo más que podamos añadir. A mí me gusta ponerle la típica salsa verde, que nada, picas un poco de ajo, picas un poco de perejil y un poquito de aceite de oliva virgen extra y ya tienes una salsa que eso no falla en la vida. Uh-huh. ¡Qué hambre! Porque claro, para todo esto 10, 15 minutos tal, pero tú recomiendas ponerse un día a la semana, lo del famoso, que ahora se llama batch cooking, ¿no? Ponerse y cocinar bastante y congelar, ¿cómo organizarse? Yo no soy muy fan del batch cooking. Uh-huh. Porque luego está el tema de, me voy a hacer arroz para 3 días, al tercer día al hoyo. Una cosa es que digas, no, es que me voy a preparar carne mechada, o por ejemplo, haces un pollo, y luego lo machacas, lo desmenuzas, le haces una salsa y luego eso lo envasas. Pues eso sí que lo sacas cualquier día y tienes en la parte principal la proteína, que al final es lo que más cuesta de cocinar, ya la tienes lista para una ensalada, para unos burritos, absolutamente lo que quieras. Pero arroz son 10 minutos. O sea, pones a hervir el arroz y encima ya te lo comes en su punto, que para comer arroz empastrado y encima que te puedas poner malo no vale la pena. Y luego también incluso ahora tienes el arroz precocido que venden en tarritos, que encima ahora ya lo venden en tarros de cristal, o sea, están modernizando bastante y está súper bien. Y luego los dulces, ¿no? Sí que hacer un día y tener para no recurrir a las galletas. Claro, incluso puedes congelar los donuts. Yo lo que hago, los donuts, hago más de la cuenta y solo baño los que me voy a comer. Los otros pues los congelas y luego el día voy a comerme tal, te los puedes comer directamente como un bizcocho o pues haces la cobertura, fundes un poquito de chocolate y los cubres ese día. Uh-huh. Pero no hace falta hacerlo todo de cero. Por ejemplo, barritas. Yo tengo barritas congeladas sin cubrir, que yo lo que hago es aprovecho el molde, lo lleno entero y luego pues eso lo tienes congelado y lo puedes tomar el día, en 5 minutos tienes el postre preparado.
Ay, no me puedo imaginar. ¿Cuánto ocupa tu congelador? Siempre tengo un montón de cosas. Que de hecho a veces miro y digo, uy, esto no me acordaba que lo tenía. Hay que ponerle fechas y esas cosas, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver, suele acabarse antes. Y luego también, sobre todo en verano, siempre tengo lleno de polos de todas las maneras. Porque para los niños, claro, ellos, encima, claro, el congelador está abajo. Entonces, a la que te giras ya se han cogido un polo. O sea, Mira, gracias a ti eso lo hacemos nosotras también. Lo de los polos en verano ya nos hemos convertido a... Que sí, que luego dicen, no, es que fruta triturada. A ver, vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿Que se coman uno del súper o uno un poco de fruta? Que al final dices, que ahí no hay nada. Estás más rato chupando que no alimentándote y al final pues es algo que no es una bomba de azúcar. Porque sí que son pequeñitos, pero uno comprado te metes ahí un chute de 15 gramos de azúcar que luego el niño está subiéndose por las paredes. Sí, si nos pusiéramos a calcular sería tremendo. Y luego con las bebidas, Roberto, porque también haces cócteles sin alcohol, un poco tal. Cuéntanos un poco tus favoritos ahí de cara a la Navidad, opciones ricas. Pues a mí me gusta, claro, a partir de kombucha. Utilizamos Miwi, que es mi marca, que también lo bueno que tiene es que la kombucha, por desgracia, algunas marcas saben un poco a medicina. Entonces, claro, la pruebas y dices, esto no es para mí, la kombucha. Y lo que hemos creado ha sido pues una kombucha que es un refresco, que sabe a refresco. Y que, claro, pues está buena, que te la podrías elegir en cualquier día, sustituyendo a cualquier refresco y disfrutarlo tanto más. Y es sin azúcar, sin azúcares añadidos, sin alcohol y sin calorías, claro. Ahí le puedes añadir, por ejemplo, pues le pones un poquito de limón, pues ya se potencia el limón. Le pones jengibre, pues ya tienes un sabor así un poquito más especial. Luego directamente también puedes hacer limonadas que partiendo de agua, limón, ralladura de cualquier cítrico, le pones jengibre o cardamomo, que el cardamomo y el jengibre van muy bien para dar la sensación de alcohol. Curioso, por ese amargor, ¿no? Tal vez un poco mezcla. Es como el calor ese que te dan, te da la sensación de que lleva alcohol. La relación entre la felicidad y cocina, que sí que la has tratado muchas veces, ¿cómo la definirías? ¿Cómo te ha cambiado también a ti desde que estás en este camino profesional y personal? Tú piensas, ¿qué serías más feliz? ¿Comiéndote un pescado a la plancha o un pescado gratinado con una salsita de perejil por encima? Pues obviamente con la segunda opción. Del paso 1 al 2 van 3 minutos. Porque al final el pescado lo tienes que cocinar igual y puedes disfrutarlo o no disfrutarlo. Y al final la comida es uno de los momentos más felices que hay porque encima también lo haces muchas veces al día. Es obligatorio, o sea, no puedes estar sin comer. Yo recuerdo cuando a lo mejor tiene alguna competición, los días antes, pues claro, intentas cuidarte más, no comer nada que no deberías y al final pues estás un poco como triste, estás obligado. O sea, y con cuidado, te vas a cenar el día antes y no, a mí no, ponme esto a la plancha, no, yo no quiero postre que mañana tengo competición, pero al final estás triste. Luego también el resultado de la cocina, tú por ejemplo, si estás feliz, el resultado va a ser mucho mejor que si no lo estás. Porque si no estás feliz, estás pensando en los problemas que tienes y no estás pensando en que salga rico. Y tú para que algo salga bien tienes que estar pensando en la receta, no estar haciendo 1000 cosas a la vez. Tienes que estar pensando en lo que estás haciendo y con el objetivo de que salga bien. Luego también, si no estás triste, también te puede dar felicidad, porque tú normalmente cocinas para que coma alguien más. Y tú cuando cocinas para alguien, te lo curras más. Tengo un pequeño estudio casero que me ha pasado a mí. Yo cuando estoy muy estresada, meto mucha sal en los platos. Se me quedan salados. Yo no sé por qué. Debe ser porque hay como más sustancia ahí para alegrar esto y me quedan saladísimos. O sea, hay una temporada que, o sea, no hay quien se lo coma la comida. A ver, lo bueno es que te pasa con la sal. Si te pasara con el azúcar... O con el alcohol hablaríamos de otra cosa. Bueno. Que el azúcar, o sea, que la sal y dices, pues bueno, al final dirás, pues como menos porque esto no se puede. ¿A ti te relaja cocinar, Roberto? Depende. Si sea a lo mejor preparando previas a recetas, o sea, por ejemplo, imagínate que voy a hacer una receta que lleva galletas. Pues mientras estoy preparando esas galletas, sí que lo estoy disfrutando y estoy tranquilo porque no estoy grabándolo ni nada. Pero si estoy grabándolo ya es un estrés porque tienes que estar pensando en cada movimiento que vas a hacer, cómo lo vas a grabar, cómo lo vas a enfocar, cómo vas a mover esto, ahora hace sol, ahora no hace sol. Tengo prisa, ahora no va a salir bien, ahora tengo que repetirlo. Y es un poco... O sea, realmente eso no es cocinar. Yo cuando grabo recetas realmente no estoy cocinando.
Estás concentrado en que se entienda, ¿no? El mensaje y que se entienda la receta. Bueno, ¿cuántas cosas nos ha contado Roberto hoy? Raquel ha tomado algunos apuntes. Claro, unos pequeños apuntes ahí de recordatorio, porque nos van a escuchar en estas fechas en las que buscan resultados y buscan ideas, pero también esencia, ¿no? Y eso sí que lo tiene Roberto a raudales. Así que nos invita a cocinar en pocos pasos, con pocos ingredientes y con ideas fáciles de elaborar. Es importante convencer a la gente de que cocine, quitando excusas y con lo que tengan en casa, que simplifiquemos, que experimentemos, que hagamos que la cocina no se llene como de cosas superfluas. Accesorios importantes, por ejemplo, la freidora de aire, también el procesador o el robot, pero con 3 cuchillos buenos y una tabla de madera ya lo tenemos hecho. A la hora del azúcar, pues podemos endulzar con frutas, con plátano, con dátiles, pero lo importante es que confiemos en el sabor de los alimentos. También nos ha contado su historia. Desde que se preparaba como bombero en 2011, ha estado investigando. En 2013 abrió la cuenta de Instagram y al final descubrió que lo que más le funcionaba en Instagram era la alimentación saludable. Tenemos un montón de recetas, un montón de libros en Instagram. No dejéis de seguirle porque es una maravilla. Y nos quedamos con un último mensaje. Esto de que el estado de ánimo influye en el resultado de los platos. Así que seamos felices y cocinemos mejor. Eso es. Muchísimas gracias, Roberto. A vosotras, un placer. Hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.